suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hola, bienvenidos una vez más a Reviento Reboot. Estamos en DCS World con un F-86 Sabre y hoy vamos a hablar sobre una munición que me gusta mucho en todos los aviones y son los rockets, los cohetes, ¿ok? Ahí veis que estoy cargando tres parejas por cada lado, con lo cual 12 rockets en total, pero comentaros que no siempre vais a poder llevar los 12. En el caso de que pusierais los tanques de combustible centrales, los rockets más próximos no los podríais cargar, con lo cual perderíamos 2 de cada lado, 4. Y si pusiéramos tanques de combustible exteriores, nos pasaría igual, perderíamos los 2 rockets que estuvieran más cercanos. Y si pusiéramos todos, solo tendríamos 2 rockets en cada ala, con lo cual es nota un poco extraño, ¿no? Aunque yo veo que sí podrían encajar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Como está diseñado, así que será verdad. Vamos a ver qué vamos a usar hoy en cabina. Para eso vamos a empezar con las lucecitas, como siempre, para que lo veáis un poco mejor. Y bueno, lo primero va a ser nuestra selectora. Evidentemente la vamos a tener en Guns, pero va a estar en el modo de Rocket. Vale, aquí a la izquierda está, perdón, no, está Gun, Rocket o bombas, pues la vamos a poner en Rocket. Y luego el ángulo de dive lo vamos a poner en 30. No es que vayamos a hacer un dive de 30, vale, esto tiene unas tablas. Si vamos a hacer un dive de 30 grados, que el dive de 30 grados lo tenéis aquí pintado, ok, o lo podríais ver en el propio instrumento aquí, pero va a ser mucho más fácil mirar a un lado y poner esta línea en el horizonte, y ya sabes que llevas un dive de 30, es más grande, más fácil que ver aquí. Entonces, si lo vamos a hacer de 30, va a ser de 30 a 35 ese parámetro. Si lo fuéramos a hacer un dive de 20, que el dive de 20 veis que no está, un dive de 20 es más fácil de conseguir, el de 30 parece que vas un poco ya en picado y puede acojonar, pero no. Sería de 25 hasta 30, creo que era, 25 a 30. Y el dive de 30 de 30 a 35. No es exactamente esa escala, también os digo que no he hecho pruebas, porque con un dive de 30 me parece más que suficiente. Tenemos distintos dive, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Con el de 90 evidentemente tendríamos que poner esto en 0. Ok, o sea, cada vez es a menos. Pero bueno, yo creo que con el de 30 nos va a bastar para no hacer un picado muy exagerado y no tener que comernos muchos pies. Así que vamos a ver cómo se procede eso en cabina. Tenemos la Piper evidentemente, que es la que vamos a apuntar, y la desbloquearemos. Veis que ya se mueve, el radar pues bloqueará el suelo y la zara, pero nos da igual. Pero si veis que aquí yo agarro esto y le doy ángulo, ¿veis? Ahí lo que estoy haciendo es mover la Piper más arriba o más abajo. Entonces es lo que nos va a importar. Así que, regla fácil, 30-30. Ok, no va a ser siempre así, no va a ser 20-20 ni 40-40, no. De hecho 40 es hacia 20. Pero bueno, nada, eso ya digo que la de 30 para los rockets es bastante cómodo. Más agresivo va a resultar incómodo, y más suave, bueno, más suave va a pasar que los rockets, porque lo he probado alguna vez. Los rockets, en vez de caer todos más o menos concentrados, va a caer uno aquí. Va a haber mucha separación entre rockets, ¿vale? Si movemos un poquito el avión. Con lo cual, la de 30 yo creo que es idónea para este funcionamiento. Y creo que no se me olvida nada más. Así que vamos a pasar directamente a lanzar unos rockets y vemos cómo funciona el tema. Bueno, sí, mentira, se me estaba olvidando algo relativamente importante, aunque está aquí atrás. Por eso se me olvidaba. Rockets to be fire. ¿Ok? Estos rockets to be fire no es el número de rocket que vayamos a disparar, sino es la estación desde la que vamos a disparar. ¿Ok? Aquí empezaremos la cuenta y tendremos estación 1, la de la izquierda, estación 2, la punta de la derecha, estación 3, la que está debajo de la 1, estación 4, la derecha debajo de la 2, la estación 5, pasamos ya a la siguiente fila, pues el tal y así, ¿vale? Van de fuera hacia adentro. Ok, y así todo. Así hasta que disparemos por los 16 rockets que puede llevar el avión. Ok. Luego, un par de cosas que también se me estaba olvidando comentaros. Aunque esto, bueno. El Jetinson, Rocket Jetinson, si lo activamos, como lo acabo de activar ahora, en el momento que yo puse el botón de disparar, que el botón de disparar va a ser el rojo, ok, es el de lanzamiento de cohetes o bombas, soltaríamos todas las cargas. Da igual en el modo que estemos, si estamos aquí en este de que dispare los cohetes en auto, manual, da igual, eso da igual. Ok, así que esto siempre en off porque los soltamos todos.
todos, no soltamos uno, soltamos todos. Luego el fuse delay, en off o instantáneo, los cohetes, pues bueno, si lo ponemos en off no van a explotar, para eso está en off. Si pone el manual de que van a explotar algo así como el impacto de no sé qué tal, pero yo que no lo entiendo muy bien. Es como si que pueden explotar, pero lo mismo no. No, vamos, que no lo pongáis en off, básicamente. Luego en fuse delay va a ser que se carga la espoleta de atrás, con lo cual le da el tiempo al rocket a perforar, al cohete para perforar. ¿Ok? Entonces explotaría dentro de la estructura si es perforable. ¿Vale? Si es un mazagote de acero, pues lo mismo no. Pero si es un cacho de madera, pues lo mismo sí. Y en instantáneo, que en la posición de abajo es según impacte, según toque, con el fuse delantero, el sensor de proximidad o lo que tenga, por impacto, sensor de impacto más bien, explotaría. ¿Vale? A la gente que le moleste que esté diciendo rockets, porque ya he visto en algunos vídeos por ahí que, a ver, se me escapa. Ya sé que son cohetes y está en castellano, pero rockets, como fuse. Fuse lo tengo tan interiorizado en inglés que no me cabe en castellano. Bueno, luego el siguiente va a ser este guarda roja que veis aquí, guarda introductor de selección de lanzamiento. Aquí vamos a seleccionar los distintos modos. Ok, podemos tenerlo en individual, apagado, que no lanzaríamos ninguno, o automático. Si lo ponemos hacia arriba, como veis aquí arriba sería single, con lo cual cada pulsación sería un cohete. Y en auto, mientras estemos pulsando el botón, seguirán saliendo los cohetes, uno tras otro. Si pulsamos una vez, pues lo más seguro es que salga solo un cohete, pero lo mismo nos salen dos, si esa pulsación es un poquito larga, ¿ok? Y bueno, la guarda esta, tened cuidado que cada vez que la bajamos, nos resetea el interruptor y nos lo pone en off. Sí que lo vamos a poner en auto y lo vamos a dejar en auto. Y ahora sí nos vamos a ir ya, habiendo hablado todo, a volarlo. Bueno, pues ahora tengo todo configurado para hacer el bombardeo. Simplemente remarcaros el dive, que os había dicho que voy a hacer un dive de 30, ¿vale? Dive aquí o aquí. Y le voy a poner 30 miliradianes, ¿vale? Siendo más precisos, de 25 a 35 miliradianes, que es la setita de abajo, lo que nos gradúa aquí esto, es para un bombardeo con un dive de 30. Si hacemos un bombardeo de un dive de 20, tiene que ser de 35 a 40. Con lo cual, mayor dive, menor el número. Entonces, recordar, para un dive de 20 vamos a poner un valor de 40, para un dive de 30 vamos a poner un dive de 30, para un dive de 40 vamos a poner unos miliradianes de 20. Bueno, la regla fácil va a ser más o menos esa. Y ya 90 no hay que poner ni dive ni nada. No, o sea, miliradianes. Luego el cage, el cage, vamos a también usarlo esto siempre, al igual que con el cañón, os decía en el vídeo, hasta que no vayamos a apuntar no soltaremos el cage eléctrico, así que yo ahora voy a ir navegando ya con el cage seleccionado. Y bueno, lo que voy a hacer, porque no os voy a poder explicar mucho mientras hago la maniobra, va a ser ir hacia el objetivo, lo voy a dejar a mi derecha, por aquí, más o menos bastante pegado. Si estoy muy pegado, me obliga a tener un dive mayor de 40-50, con lo cual ahora mismo tendría que irme para la izquierda para poder verlo bien y que más o menos aquí lo tenga visual hasta que llegue a este momento. Si lo tengo muy pegadito abajo, malo, y muy separado, es un dive muy suave. Entonces, dependiendo si lo tengo más o menos aquí, simplemente giraré ya cayendo en picado y apuntaré para saltar las bombas. Pero si lo tengo muy separado, cogeré, levantaré morro para que con ese levantamiento ya me obligue a acercarme un poquito más, a darme más tiempo de acercamiento y compensar para un dive de 30. Si estuviese muy lejos, pues tendría que subir mucho para luego caer, pero ahí ya sería tontería, sería más fácil corregir a derecha. Bueno, pues ya vamos hacia el objetivo. Trimo un poco el morro hacia abajo porque quiero ganar velocidad y me voy al objetivo un poquito más a la izquierda, pulso el cage eléctrico y lo mantengo. Y más o menos, si tengo que andar levantándome con el tracker, me gusta para hacer mi dive a mi estilo de 30 y más o menos siempre quedo bien. Mis parámetros suelen ser entrar a 400 nudos, idle en el picado y bueno, a unos 3000 pies suelto las bombas. Ahora mismo estaré sobre 7000 pies, ¿vale? Suelo hacer las entradas. Y bueno, pues voy a intentar callarme un mes, como dice por ahí gente, el Rubiz, porque si no me desconcentro y la cago. Vale, hago la maniobra. Suave, como podéis ver. Sigo con el cage pulsado. Miro a un lado, compruebo.
Y voy al objetivo de centro. Y ahí veis cómo han caído los objetivos. Han explotado al que he apuntado. Vale. Voy a ahora pasar unas tomas para que veáis cómo ha sido desde fuera y desde dentro. Y sobre todo el detalle. Si os habéis fijado, ha habido un momento que cuando ya estaba en picado he mirado así. Sé que es la primera línea, así que no me falta ver que ponga el 30. Y me ha dado la sensación de que estaba sobre... O sea, esa línea, vamos a simularlo. En vez de tenerla así, la tenía un poquito así, por ejemplo, ¿no? Me ha dado la sensación de que según he mirado, estaba más así. Con lo cual, ¿qué significa esto? ¿Vale? Las líneas no tienen por qué estar justo encima del horizonte, simplemente tiene que ser una paralela. Pues yo creo que he hecho un dive un poco más de 30, ¿no? Habré hecho un dive de 35 o así. Y en el instrumento no lo he mirado porque el instrumento, fijaos, vale, me da un 30, no es muy preciso, es muy pequeñito todo. A esta distancia, pues ver ahí un 3 en medio de eso cuesta. Es más fácil mirar así. Entonces miras a un lado y ya está. Entonces, bueno, os dejo con la repetición. Espero que os haya gustado el tutorial. Veis que no hay... Es divertido porque es divertido soltarlos, todos los explotas. De hecho, sí, hemos soltado todos. Y el contador nos ha llegado, bueno, otra vez se ha puesto en 1, con lo cual ha hecho el ciclo. Ese contador siempre hace el ciclo. Si yo ahora pongo la pausa activa, vale, y le doy a disparar los rockets, os fijáis que hace todo el ciclo mientras tengo el botón puesto. Lo pulso, lo suelto, se quedan 6. Vale, aquí hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es que según los tanques de combustible que tenemos puestos, ese número pues, tiene que ser otro número distinto. Entonces, tenemos que hacer la cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces empezaríamos con el quinto misil. Si tenemos los tanques de combustible exteriores, ¿vale? Habría que ir contando lo que le pones, lo que le quitas, ¿vale? Entonces, como se quitan los dos rockets, pues se quita el rocket 1, se quita el rocket 2, se quita el rocket 3, el rocket 4, el siguiente disparar es el 5. ¿Vale? Entonces, bueno, pues empezaríamos con el 5. Sí, y eso también nos va a servir para, en el caso de que alguno de los rockets se quede atorado o lo que fuera, no lo sé, porque puede pasar, pero nos podría servir para poner ese rocket y hacer una suelta en single, por ejemplo, de ese rocket en particular. Bueno, pues lo dicho, que me enrollo. Un saludo, chao, chao y ser felices. No se te olvide darle al botón de suscribirse y de seguirme en las redes sociales para no perderte las últimas novedades de mi canal. En la parte inferior encontrarás los accesos directos a mis secciones y vídeos anteriores.